Bien, el Señor les bendiga en esta hora. Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en el libro de Marcos. Quiero leer el versículo 12 del capítulo 1:12. Traigo a la luz este tema exclusivamente para ayudarnos a entender algunos procesos que todos tenemos que vivir, pero debemos de considerar cómo el Señor trabaja a través de Él en nosotros. Y en el versículo 12 del capítulo 1 aparece esta expresión. Dice, inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto. Jesús estaba siendo bautizado, ¿ya? Versículo 9 en adelante dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mientras subía del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como paloma. Y oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y luego dice, inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Ya? Okay, vamos a orar. Padre, queremos que tú nos permitas conocer más de las Escrituras, pero también trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones, aprendiendo más de tu palabra y aprendiendo a entender tu voluntad en nosotros. Te damos gracias, bendecimos tu nombre en Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando uno lee estas palabras pareciera como necesario revisarlas. ¿Cuál fue el objetivo del por qué en un evento tan especial como el bautismo de Jesús y ver una experiencia sobrenatural, que se abrieron los cielos y se escuchó la voz audible de Dios diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? Y habiendo terminado este evento saliendo de las aguas, el Espíritu lo impulsó para que se fuera al desierto. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Y bueno, yo quiero decir algunas cosas generales. La primera es que el bautismo es una señal de inicio de haber creído en Jesús, de haber creído en la obra redentora que viene por Él. Y por lo tanto, todos nosotros cuando participamos del bautismo es un tiempo de gozo, no de tristeza, sino de gozo. Todos nosotros sabemos que hemos aceptado a Jesús como Salvador, todos hemos decidido pasar por las aguas del bautismo en obediencia y sabemos también de que hemos aprendido en las Escrituras que el bautismo por inmersión significa la decisión que hemos tomado internamente de morir al pecado o a lo que nos separa de Dios y resucitar a vida nueva. Así que todos lo sabemos. Así que no es un momento de tristeza, es un momento que nos gozamos en la presencia de Dios. Sin duda que hay cosas alrededor que revisar, pero no quiero hablar del bautismo, sino de la segunda expresión. Inmediatamente después de haber vivido esta experiencia, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ya? Y esto no es fácil de interpretar, primero porque el texto en sí no está hablando del espíritu del hombre, sino del Espíritu de Dios. Está diciendo que el Espíritu de Dios impulsó a Jesús para ir al desierto. Entonces utiliza el término neuma, que es espíritu, pero en este caso aplicado al Espíritu de Dios. Cuando usted ve la Biblia, ese espíritu aparece con minúscula o con mayúscula. Lea la Biblia, pues mire la Biblia. ¿Qué dice ahí? No juegue el azar, mire cómo está escrito. ¿Ya? Quiero decirle, si fuera el espíritu del hombre, entonces sería Jesús queriendo ir al desierto. Pero acá dice el Espíritu del Señor que vino sobre él, en el versículo anterior vino en forma de paloma sobre él. ¿Ya? Así que ahora el Espíritu de Dios inmediatamente lo impulsó hacia este lugar. Pero no nos da mucha claridad. Pero si nos fuéramos al libro de Mateo capítulo 4, ¿quiere acompañarme? Búsquelo. ¿Ya? Lo vamos a leer juntos.
4:1. Dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu del Señor al desierto para que el diablo lo tentara. Y acá yo quiero decirle algo. Es que a veces pensamos de que Dios solo puede actuar en el bien y no en el mal. Y entendemos que es verdad, Dios no se relaciona con el mal, pero lo permite, ¿ya? Utiliza el mal como un propósito redentivo de nosotros. Y yo quiero tocar porque este propósito de que el Espíritu lo llevó hacia el desierto para que fuera tentado, también nos obliga a nosotros a pensar que el Espíritu de Dios también nos pone a prueba a nosotros, ¿ya? Y también permite de que seamos tentados. Ahora, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado ni tienta a Él a nadie, así lo dice Santiago. Pero Él permite de que ahora dice que seamos tentados por Satanás. 4:1 de Mateo, ¿ya? Luego fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo tentara, ¿ya? Y el Espíritu de Dios llevó entonces para que Jesús fuera aprobado. Y también nosotros somos llevados por el Señor a etapas donde somos tentados. Y aquí yo quiero explicar dos grandes palabras: la tentación y la prueba. Una palabra que va estrechamente relacionado. La tentación es de afuera, pero como el corazón del hombre es turbio y engañoso, como nosotros no tenemos una conversión completa al Señor, hay áreas en nuestra vida de fortaleza y hay áreas de debilidad. O viceversa, hay momentos que somos fuertes y hay momentos que somos débiles. Y el diablo utiliza el tiempo de la debilidad para tentarnos, ¿ya? Y esto no es una experiencia de Jesús, es una experiencia humana. Todo ser humano es probado. Cuando uno mira en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, ¿ya? Nos habla de que la obra de cada uno, cualquiera que sea, ¿ya? Sea que lo haya edificado en oro, piedras preciosas, heno, hojarasca, lo que sea, la obra de cada uno será probada por fuego, y lo que quedare de ella será coronado. Entonces, la prueba es la manera como hemos construido la vida cristiana en nosotros y cómo nos vamos a enfrentar ante esta tentación. La tentación es externa. Usted tiene hambre y le ponen un plato de comida o muchas comidas delante suyo y entonces usted se ve tentado a comer alguna de ellas, ¿ya? Y entonces la tentación es externa, pero la prueba es interna. Entonces usted va a decidir, si usted sabe que esto no lo puede comer, aunque tenga hambre, tiene que decir que no. Esto pasa con la actitud pecaminosa que nace en un corazón desordenado. La vida sin la gracia del Señor es una experiencia caída de su gracia, fuera de la gracia. Y es difícil pensar que alguien que ha decidido no obedecer al Señor o ha decidido participar en algo que Dios desaprueba, tenga después la gracia de Dios suficiente como para superar la crisis y no vivir las consecuencias de su decisión. Y yo quiero decirle que es lo más difícil que hay que hacer, que superarse por fuerzas humanas no es posible, que caer de la gracia de Dios es una decisión equivocada, pero cuando usted decide ceder a la tentación y no obedece al Señor aún conociendo la palabra de Dios, entonces usted queda preso de los dichos de su boca y de sus comportamientos. Y volver al Señor significa arrepentimiento. Y algunos no quieren vivir el arrepentimiento para volver a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Lo tapan. Y una mentira tapa otra mentira. Y la persona comienza, en vez de limpiarse, comienza a ensuciarse más. Y comienza no solo a mentir, sino comienza a enturbiar la relación con el Señor.
Y el pecado produce que el entendimiento de uno se nuble. Es como ver en un día lluvioso con los lentes empañados. Peligroso, puede chocar en cualquier lugar. Esto pasa con esta razón. Ahora, el Señor fue llevado al desierto para que fuera ahora tentado por Satanás. Y yo quiero decirle, ¿recuerda a Job? Job también tuvo que ser tentado y Satanás, antes de actuar, también tuvo que ir a pedir permiso a Dios, ¿ya? Pero cuando dice de que fue a probar, y acá yo quiero rescatar algunos puntos bíblicos, toda persona es probada su fe. Usted tiene que demostrarle a Dios que sus palabras son verdaderas. Si usted dice que le ama, pero después usted lo traiciona, usted no le ama, aunque sus palabras lo confiesen. No son las palabras, sino las palabras y las acciones juntas. Así que para el Señor es importante que cuando usted sea probado, usted permanezca en la palabra de Dios y no que ceda ante la tentación. La tentación nos propone hacer cosas que nos desvían del Señor. ¿Vio la tentación de Jesús? Si postrado me adorares, ¿ya? Pero la Biblia dice que solo a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el diablo decía, si postrado me adorares, ¿ya? El diablo quería adoración para sí y lo quería postrado. Y ese es un proceso de rendición. La postración, proscuneo, es una palabra que indica rendición delante del otro. Entonces el diablo quería tentarlo. Si tú haces esto, yo te entregaré todos los reinos de la tierra. Y a muchos les gusta la riqueza, y la riqueza puede ser un proceso que ata la vida de muchos, pero te separa de Dios. No digo no tener riquezas, pero si eso es el fin, entonces tu salvación está en juego. Y aquí hay un proceso equivocado. El diablo entonces te propone, pero al final te desvía de la meta. Y desviarse de la meta es pecado, hamartía. ¿Qué es lo que es pecado? Y la traducción es desviarse de la meta. Si la meta es Cristo y la meta es la salvación en el Señor, pero en el camino yo abandono al Señor por seguir tendencia humana o ajena, estoy desechando a Dios y colocándolo en segundo, en tercero o cuarto lugar y colocando otras cosas en su lugar, lo cual sería idolatría. Y la idolatría por el dinero o por la adoración a otros dioses es un rechazo abierto a su palabra y a su voluntad. Así que tenemos que replantearnos. ¿Vamos a ser probados? Sí, todos. ¿Hay alguno de nosotros que no sea probado? No. Así que ser probado en la fe es un proceso que tenemos que confrontar y vamos a encontrarnos con una crisis. La fe tiene tiempos débiles. Recuerda a los discípulos cuando estaban con Jesús, vieron a Jesús sanar, a Jesús libertar, frenar los vientos. ¿Cuántas cosas vieron con Jesús? Sin embargo, cuando tuvieron la persecución de la iglesia, muchos de ellos querían abandonar a Cristo y volver a sus antiguos trabajos. Fueron tentados por el diablo, ¿ya? ¿Cómo es posible, como en Gálatas, que hubieran creído por la fe y hubieran llegado a ser partícipes de la obra de Dios y ahora estaban siendo engañados y pretendiendo abandonar lo que habían seguido por la fe y ahora lo querían hacer de acuerdo a tradiciones de los procesos judaicos? Tenía entonces un problema. La tentación tiene algo de verdad. Nos gusta en nuestro corazón. El diablo no te ofrece lo que no te gusta. El diablo te ofrece lo que está en tu corazón que todavía no está convertido a Cristo. Así que ¿qué nos pasa? Que sentimos un atractivo, que sentimos una inclinación de nuestro corazón hacia esas cosas. Y entonces tenemos una pelea interna. Tenemos que aprender a pasar la prueba. Y la prueba es, como dice en Gálatas, y me tengo que asirme del Señor con todo, manos, dientes, muelas, brazos, agárrese del Señor de todo. Y cuando vengan los vientos, sopórtelo. Y habiendo acabado todo, sigo firme en el Señor. Y eso es lo que da buen testimonio del cristiano.
Pero si ante la tentación usted cede y después pide perdón, y después cede ante otra razón y pide perdón, usted todavía no está convertido ni todavía ha conocido al Cristo verdadero. ¿Ya? Y yo quiero decirle, no saca nada con repetir textos bíblicos y vivir como el mundo. El mundo y Cristo no son amigos. El que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Ya? Así que tengo que plantearme que lo que el Señor hizo en la experiencia de Jesús en el desierto no fue una invención del momento. El Señor sabía que tenía que ser probado. Busquemos una justificación bíblica. Él es Dios y Dios no se mezcla con el mal, ni puede ser tentado. Pero el Cristo, que era Dios, el Hijo de Dios, se hace hombre y al hacerse hombre tiene que abandonar su condición de Dios. Y estando en la condición de hombre fue probado. Tenía que demostrar que él podía vencer a Satanás con su voluntad y con su razón. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que nosotros también podemos resistir la tentación de Satanás. Y la palabra dice, resistid a Satanás y huirá de vosotros. Así que si el Señor nos mostró como ejemplo que podía resistir, pero resistió por su palabra, nosotros también podemos resistir en el día malo y tenemos que acordarnos de su palabra. ¿Ya? Si hay algo que tenemos que entender es que nuestra obra, cualquiera que sea, será probada por fuego. ¿Ya? Y si hay algo digno de esto, entonces será coronado. El grave problema es querer justificar nuestras obras por una fe no fundamentada en la Biblia. Decimos, no importa cómo te comportes, total Dios te perdona. Pero déjeme decir que cuando uno peca voluntariamente, doble castigo, dice Esaú. ¿Ya? Porque habiendo conocido al Señor, no le adoraron como Dios, ni se sujetaron a Él. Y por lo tanto, el castigo que merece es doble. Y aquí hay una razón, la única forma que te acerca es que vivas un arrepentimiento y conversión verdadera. Y significa que te apartes y rompas la relación con ese pecaminoso caminar que has aceptado como natural, que por algún motivo te gusta, que por algún motivo lo has aceptado como que Dios permite alguno de estos errores. Pero no es así. Dios nos llamó a santidad. No nos llamó a inmundicia. La pecaminosidad de la cual el Satanás nos tienta no es para bien, sino para mal. Destruye, trae destrucción, escuche bien. El que acepta la obediencia hacia la tentación de su corazón, lo que se le produce es que su corazón se desordena. La palabra de Dios utiliza una palabra para eso, le llama concupiscencia. La concupiscencia es el desorden de emociones en nuestro corazón. Pero Dios es un Dios de orden, no de desorden. Pero si yo vivo en desorden, entonces déjeme decirle, significa exactamente lo que dice la Biblia. Estás confundido. La prueba es para mostrar que hemos crecido en el Señor. ¿Por qué Satanás tenía que vencer, o sea, tratar de destruir a Jesús antes que hiciera su ministerio? Porque si lo vencía al principio, no tenía ninguna oportunidad de hacer el ministerio salvífico que venía a hacer Jesús. Así que tenía que ser probado antes. También el otro problema es que no hay ministerio sin desierto. Yo quiero explicar esto porque a veces uno no comprende, pero hay momentos que usted se siente solo, ¿verdad? Nadie quiere ir con usted, todo lo que usted hace parece malo. Usted se siente la persona más perseguida del camino, se siente el más vacío del lugar, siente que usted no tiene ningún valor. El desierto es un problema de depresión. Todos vivimos momentos depresivos y déjeme decir, en nuestra naturaleza y en un mundo con el cual vivimos, muchas veces la depresión y opresión son partes de nuestra forma de vida. Si usted piensa que toda la vida está arriba de la pelota, creo decirle que está equivocado. Hay momentos donde uno está triste, donde uno está desvalorizado, donde uno está quebrantado, herido, ¿ya? Y tenemos que aprender a trabajar desde adentro nuestra tarea para presentarnos a Dios y pedirle, Dios, necesito tu ayuda. Aquí necesito que aprendas a sanar mi corazón y que aprendas yo tengo que aprender que Dios tiene poder para tratar lo que humanamente yo no puedo hacer. Pero que somos tentados, lo somos, ¿ya?
Tengo muchos ejemplos, pero no voy a contar porque la hora siempre avanza en esto y no quiero más que recuperar algunos sentidos bíblicos. Primero, pensar de que la prueba no es algo que yo voy a escapar. Todos seremos probados, todos seremos llevados a prueba. La obra de cada uno, 1 Corintios 3, acuérdese, la obra de cada uno, cualquiera que sea, ¿ya? Como usted haya construido su vida, sea en oro, en piedras preciosas, en plata, heno, hojarasca, cuando venga el fuego la probará, ¿ya? Y si algo de ello queda, será coronado. Entonces quiero explicarle, si todas las obras que hacemos van a ser probadas, no todo lo que hacemos es bueno, aunque lo hagamos para el Señor. A veces hacemos las cosas para el Señor y es desaprobado por otros. Y uno dice, pero lo que yo hice, lo hice con entendimiento, lo hice con ganas, pero a lo mejor la motivación que teníamos no era la correcta. Y entonces, por algún motivo, la obra queda expuesto delante de Dios y también delante de los hombres. Quiero explicarle, el pecado, al aceptarlo, como dice el libro de Santiago, nos pone en una prueba ética. Lo ético es lo bueno y lo malo delante de Dios. Y si nosotros aceptamos lo malo por bueno, no es la voluntad de Dios. Entonces, dice que dentro de nosotros, por causa de nuestro corazón turbio y también por nuestros sentidos desordenados, concupiscencia, nosotros empezamos a acariciar algunas de estas tendencias que tenemos como que no son normales, pero las vemos como normales y decimos, bueno, ya no miramos con la mirada bíblica ni con la mirada del Señor, sino que miramos como seres humanos y decimos, bueno, todos nosotros podemos darnos una canita al aire, ¿ya? Y no es real, delante de Dios no es posible. Todos tenemos derecho a disfrutar, sí, pero no robando lo ajeno. Tenemos que disfrutar, como dice el libro de Salmos, con el fruto de nuestras manos y por lo que hemos construido y hemos ganado. Entonces ve y disfruta de los bienes que has adquirido con tu esfuerzo. Disfruta, nadie te está diciendo que no, pero si para hacer eso tú tienes que estafar a alguien, amado, eso no es de Dios. Entonces la tentación viene en los momentos de debilidad, ¿ya? Una persona, ¿ya? Hizo uso de dinero de la iglesia equivocadamente, robó dinero a la iglesia. Entonces, en esta entrevista en su casa nos juntamos. ¿Qué te pasó? Entonces empezó a hablarme y a decirme, mire, lo que pasa es que tengo problemas, tengo que pagar la luz, mi hijo está en droga y me robó las platas que yo tenía, me empezó a contar un montón de problemas. Y entonces la pregunta es, bueno, el hecho de que tú estés con problemas, ¿te autoriza a utilizar el dinero que no es tuyo? No. Si usted roba lo que no es suyo, no importa las motivaciones que tenga, usted cometió un hecho que es transgredir. No hay una justificación. Entonces, vuelvo otra vez al tema. La prueba era externa, tuvo la oportunidad, pero, la tentación fue externa y la prueba era su decisión interna. Y en su decisión erró. Ahora planteo lo mismo. Usted tiene este desorden en su corazón, pero eso no significa de que lo que usted está pensando, Dios lo tiene que aprobar. Lo que usted tiene que ver es que si lo que usted está pensando es agradable o no al Señor, está dentro de la voluntad de Dios o no. Y entonces su decisión tiene que ser en Cristo. Cuando usted no hace esto, entonces usted no solo está negando lo que dice de Dios, sino dando mal testimonio cristiano. Ok, aquí hay un aprendizaje. ¿Quién ha aprendido a pelear consigo mismo y a vencer para agradar a Dios? El que no está en batalla no está vivo, pero todos nosotros tenemos batallas personales por querer agradar a Dios y sabemos que muchas veces necesitamos satisfacción personal y a veces nos sentimos insatisfechos y la tentación viene. El diablo no nos tienta cuando usted está fuerte, porque sabe que usted puede resistir, pero cuando usted está débil, le habla al oído y le susurra lo que es equivocado al Señor. La prueba es que el diablo no viene
en tiempos que usted está lleno de gente, sino en la soledad, desierto. El desierto es para construir intimidad con Dios, pero también es un momento donde usted pelea consigo mismo por los desórdenes de su propio corazón. No quisiera avalar a Satanás, pero Satanás es vivo. Se aprovecha justo de las situaciones que usted necesita. Atendí un matrimonio que estaba separándose. Estaban ellos presentando ya una notificación para divorcio. Me acerqué independientemente a cada uno de ellos. Accedieron los dos a venir en distinto horario para no estar juntos. Y en esta conversación comencé a entender algo de esto que estoy hablando. Es que nadie peca de la noche a la mañana, sino que hay un cierto grado de inclinación en el corazón y uno lo nota. Pero dice, el mismo Santiago lo explica de otra manera, pero más o menos es igual. Dice que nosotros empezamos a acariciar y aceptar eso que Dios rechaza, lo empezamos a aceptar como bueno para nosotros. Aunque nosotros sabemos que no es correcto delante de Dios, por alguna forma necesitamos ese placer, esa conducta placentera que pensamos que para nosotros se hace bien, pero es temporal. Lo que no sabemos es la consecuencia que trae. Esa persona hizo y cometió un hecho de transgresión a su compromiso. Pero no fue el pecado solo de él, pero humanamente decía, bueno, si yo pequé, yo nomás, pues, como que soy único. Pero no es verdad. Detrás de él no solo está su relación con Dios. Su relación con Dios fue quebrantada. Desde el momento que la Biblia dice, desde el momento que pensó en hacer el mal, ya pecó. Pero cuando tomó la decisión de acariciar el hecho y luego llevarlo a la práctica, no fue en el mismo día. Pasó un tiempo en esa acaricia queriendo justificar lo que están haciendo en su corazón. Pero cuando pecó, trajo a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte con Dios. La primera cosa es su relación con Dios. Chao. Ya no hay, Dios no atiende al soberbio. Esa persona se vuelve soberbia. En esos momentos esa persona se vuelve enemigo, no amigo. Está al otro lado. Y ahora no era solo. Detrás de él habían consecuencias. Mire, toda la familia fue afectada. Así que la familia no solo vivió la vergüenza del hecho, sino el maltrato porque se aumentó la violencia, el mal uso económico porque los dineros en vez de usarlo en la familia se usaron en estos hechos vergonzosos. Pero finalmente la familia tiende no solo a dolerse, sino a culparse y pasan estos procesos que se viven en la pecaminosidad. En la pecaminosidad hay un proceso, ¿verdad?, que aprender. Uno es la culpabilidad. Las personas que pecan sienten que son culpables y es como que caminan con un dedo apuntándose. A donde van sienten que no están bien, sienten que están sucios, ¿ya? Y eso indica presencia de pecado. La palabra pecado provoca este sentir. Entonces, la palabra engaño o pecado en latín significa culpable. Y no nos gusta mucho decir que somos culpables, pero no hay ser humano que no sea culpable en la presencia de Dios. Yo no digo esto para pensar que unos somos buenos y otros malos. Estoy diciendo que delante de Dios todos hemos transgredido su voluntad. Lo dejo en claro. ¿Por qué? Porque algunos piensan que están justificados, pero sus obras siguen diciendo que todavía tenemos que ser vencidos en la presencia de Dios. Todavía no nos ponemos en orden. Todavía no estamos a la altura de la exigencia de Dios. Todavía menospreciamos lo que Dios dice por tratar de hacer valer lo que habla el desordenado corazón que tenemos. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón las cosas buenas. Pero también nos dice que el hombre malo saca del tesoro de su corazón las cosas malas. Es decir, lo que guarda tu corazón.
es lo que se presenta en su presencia. La Biblia dice, de nada sirve traer vuestros sacrificios si vuestro corazón está lejos de mí. El pecado entonces que me separa de Dios, o esa tendencia pecaminosa que está en mí y que está en usted, tiene que ser combatida. Por eso dice, debes de luchar por presentarte a Dios, y en el tiempo de la prueba tienes que resistir para no apartarte del Señor. Me gusta en este capítulo 4 de Mateo, versículo 42, por ahí más o menos. No sé, perdón, 6. Creo que este es. No, a ver, aquí hay algo que me equivoqué, pero está diciendo el texto en esta relación de velad y orad para que no entréis en tentación. Es cuando está en el Getsemaní. Está buscando orar y está clamando al Señor y está justo en un momento difícil. Aquí está la tentación. El diablo sabía que él iba a estar en esta angustia y lleva a los discípulos para que oren con él, y Pedro y los demás se quedan dormidos en el camino, y Jesús baja y los encuentra durmiendo y dice, ¿cómo? ¿No podéis orar conmigo una hora? ¿Ya? Y luego vuelve a orar y otra vez reclama, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, está viviendo la angustia, está en el momento difícil. Él podía renunciar a continuar el plan de Dios, ¿ya? Pero él decidió, no hago lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Voy a buscar el cumplimiento de la Escritura. Y luego baja otra vez y otra vez están durmiendo los discípulos. Y entonces Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ok, Jesús dio una clave. La tentación viene en el momento de la crisis, pero velar y orar es la respuesta para no entrar en tentación. ¿Y qué es velar? No es desvelarse como algunos piensan que hay que trasnochar para esto. No, significa estar atento. ¿Cómo y de qué manera el diablo viene para atacarnos a fin de saber cómo resistir? Si tú te empiezas a ver acciones que te están desviando del Señor, tienes que estar alerta y hacer un alto y apartarte de esto para que nada te separe del Señor. Si no estás en oración, pierdes la sensibilidad con el Señor. Así que la falta de oración es un problema serio. ¿Por qué la gente cae en pecado? ¿Por qué la gente cae en su propio desorden en su corazón? Es porque se alejó de Dios, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la Biblia, perdió la sensibilidad al Espíritu. Entonces ahora viene la prueba, y en el tiempo de la prueba, como dice, viene el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Quién dijo eso? Jesús. Si Él es el que hace la tarea. Y aquí yo quiero decirle, el Espíritu, a lo mejor usted en su mente quiere agradar a Dios, pero como tiene un deseo desordenado, no quiere obedecerlo. Y es que tiene la lucha. Y ahora yo quiero decirle, si usted no está en lucha, es porque esto es lo que falta, esta aplicación de cambios que tiene que producirse, porque el diablo viene para tentarnos. Pero para que usted fracase en el Señor, para que usted se sienta debilitado, para que usted se sienta disminuido, para que usted se sienta, como dijo ahí en Isaías, el trapo de inmundicia o la llaga podrida, o no sé, tantas cosas que dice la Escritura. Pero quiero explicarle, ninguna de esas cosas tiene valor cuando el Espíritu de Dios y su palabra cobran vigor en nuestra mente y en nuestro corazón. La tentación es real. Usted no puede pensar que va a vivir una vida sin tentaciones. Y no tiene edad. Tenemos personas jóvenes cometiendo hechos vergonzosos, pero también tenemos ministros adultos cometiendo transgresiones, y aún tenemos gente adulta y aún ancianos. Hace poco estaba leyendo un informe de un español, un sacerdote muy reconocido en una universidad, y este hombre ahora está acusado de pedofilia, ¿ya? Y salió al flote otra vez, pero no es una persona escondida, es una persona pública, ¿ya? Tiene mucha tarea, ahora tiene una crisis moral. Y yo quiero decirle,
¿Usted piensa que podrá tapar su pecado y nadie lo va a saber? Yo quiero decirle que la Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Ojo, no ha leído cuando dice que desde la azotea se publicará, a voz en cuello se dará a conocer la verdad. Así que puede ser que algunos hagan o vivan doble vida como quieren hacerlo, pero no prosperarán en la casa del Señor. Y cuando las cosas salgan a la luz, como dice, toda obra será probada por fuego. Toda obra es probada por fuego. Significa que todo lo que hacemos en algún momento pasará el tiempo de la tormenta, ¿ya? Y también vivirá el tiempo de destrucción. Y lo que está en Cristo permanecerá. Lo que no es de Cristo tendrá que ser quitado. Entonces, amado, velar y orar significa tener la actitud correcta para no entrar en tentación. La tentación es la propuesta que Satanás nos pone, pero obedecer está en nosotros el resistir, está en nosotros el aprender a pelear. No es fe, escuche bien, la fe tiene que ser probada. Así que esto no es una cuestión de fe, que el Señor me va a librar. No, usted tiene que pelear para no entrar en la batalla. Nadie lo mandó a murmurar, pero si murmura usted sabe que hay consecuencias. Nadie lo mandó a adulterar, pero si adultera usted sabe que tiene consecuencias. Nadie lo mandó a robar, pero si roba usted sabe que tiene consecuencias. Yo quiero decirle, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos seguir diciendo lo que no es. El Señor dice, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora dígame, ¿no ha sido acaso el mismo Espíritu de Dios que lo ha llevado a usted a la prueba para que usted se dé cuenta de lo que guarda su corazón? No es para ponerle un dedo acusador como el diablo, sino es para que usted aprenda a trabajar lo desordenado que está en usted y lo ordene en su presencia. No es para mostrarle y decirle culpable, culpable. No, no es eso. El Espíritu de Dios lo pone en evidencia para que usted se ordene, para que usted voluntariamente se corrija, para que se vuelva a la presencia de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Bien me gusta Apocalipsis cuando dice quiénes son los que están con Él. Y dice los que han sido vencidos por Él. Oh, ¿y dónde somos vencidos? En esta batalla, pues, en estas cuestiones personales, cuando usted está desordenado y usted no quiere obedecer, cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted quiere plantarse, como dicen los mexicanos, en el macho, ya, y yo hago lo que digo porque soy macho, y yo me río, pero así es. Algunos creen que con Dios se puede jugar, pero Dios no, usted no puede jugar de esta forma con el Señor. Cuando hablamos de crecimiento en la iglesia, hablamos de crecer en obediencia. Si hay algo que a la gente desobediente le molesta, es la palabra del Señor. Oh, son despiadados en su palabra, es fácil en decir cosas, livianos en su lengua. Pero cuando el Señor juzgue, ninguno de ellos quedará en pie. Se lo voy a decir de nuevo. Ninguna persona que transita en la transgresión al Señor prevalecerá en la presencia de Dios. Así dice la Escritura. Ninguno tendrá parte conmigo, dice. ¿Quiénes? Ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los adúlteros, ni los que prevalecen en las historias. Dice los que roban, ni los que mienten, ni los que hacen hechicería. Entonces, lea lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los que no estarán en su presencia? Así que no importa que esté en la iglesia. Eso me pasaba en Argentina. En Argentina la gente practicaba hechicería y venían al culto. Y se sentaban con nosotros y eran buenos cristianos, levantaban las manos y hablaban en lengua. Y uno decía, oh, qué lindo. Pero íbamos a las casas y en las casas tenían santerías y tenían comidas y cosas apartadas. Una vez yo fui a una casa de un hermano y quise levantar un florero y me dijo, no lo toque, me dijo. Y yo veo y me dice, no, me dice, porque aquí hay un trabajo, me dijo, y usted sabe que acá, y me empezó a dar toda una explicación, todo contrario al Señor. Entonces, no se engañe, sea verdadero en el Señor, crezca en el Señor, en obediencia. No trate de mezclar las cosas. En el Señor no hay contaminación. Yo sé que en nosotros sí, pero nosotros tenemos que limpiarnos. No más mezclas, escuche bien.
No viva doble vida, viva la vida en Cristo, aunque sea pobre, pero vívala como corresponde. Haga un esfuerzo por tratar de limpiar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar. Apártese de la iniquidad, no siga perseverando en un estándar donde el Señor lo va a condenar. Apártese para el Señor, conságrese al Señor. Consagrarse significa apartarse para Él. No es apartarse para la iglesia, es apartarse para el Señor. Deje la iglesia a un lado, basta de religiosidad, viva vidas con Cristo. Cuando Cristo venga, va a juzgarnos por lo que permanece de su palabra en nosotros. ¿Ya? Ahora, si lo pone el mismo Jesús fue llevado a la tentación, ¿nosotros no lo seremos? Una persona llegó a la iglesia ahí en Buenos Aires y me pidió y me dijo que necesitaba unos días para alojarse con su esposa porque lo habían echado de la casa donde estaban arrendando. Yo lo pensé y dije, bueno, lo voy a ayudar y le pasé una pieza de la iglesia para que se alojara. Habían pasado 2 días y la mujer salió golpeada, el hombre era violento y había golpeado, así que yo lo tomé a los dos, fui a buscar la forma de hablarle y entonces él empezó a darme todas las explicaciones del mundo por qué le había pegado. Yo llamé a la policía y lo denuncié. Vino un carabinero y una mujer carabinera a ver el tema y la trataron a ella aparte y a él aparte y a él se lo llevaron. Como a los 3 días volvió a la iglesia y me vino a pedir perdón. Yo digo, no, yo tengo que saber que yo no puedo aceptar que lo que tú estás diciendo o haciendo justifique lo que has hecho. Mire, yo no puedo justificar si yo pecara voluntariamente. Quizás algunos tomarían una actitud de decir, merece disciplina. Y otros dirían, es necesario que este hombre nos siga en el ministerio. Y los jueces serían todos ustedes, pero no habría ni siquiera un rasgo de restauración. Y yo quiero decirle que para Dios es al revés. Aunque nosotros pecamos, Él piensa en la restauración de nosotros. No nos ha eliminado aunque nos hemos equivocado. No nos ha puesto un cartel de pecador, transgresor, traidor. No nos ha puesto, aunque sí lo somos. Pero el Señor más bien ha extendido un brazo para decirnos, quiero tu restauración, quiero perdonarte de tus faltas, quiero limpiarte en tu mente, quiero volverte al camino, quiero volver a darte otra oportunidad, quiero involucrarte en el servicio. Esa es una mirada totalmente distinta y discordante a nuestra humanidad. En nuestra humanidad, el que la hace, la paga. En la mirada del Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo quiero explicar cuál será nuestra mirada cuando veamos a nuestros hermanos o a nosotros mismos en el fracaso porque hemos caído. Pasaremos como el clérigo que miró al que estaba tirado en el camino y pasó por al lado porque estaba muy ocupado. O seremos como el samaritano que fue movido a misericordia y tomó al herido y le curó las heridas y lo llevó a un lugar y pagó para que lo atendieran. O seremos del lado de los sabios y los entendidos, pero no entendidos en el Señor. Yo quiero decirle, tenga cuidado. No hay hombre alguno que no viva la tentación de Jesús. No hay mujer alguna que no viva los mismos problemas que Jesús nos establece. Si Él como Señor y Dios fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, así también el mismo Espíritu del Señor nos lleva a la prueba para probar lo que hay en nuestros corazones. Así que seamos fieles. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es la salida de Jesús. Esté atento. No se ponga en el lado del juez. Póngase en el lado colaborador, restaurador, ayudador y salvador, como lo es Cristo con nosotros. Así que en vez de mirar al otro en menos, piense que usted también va a sufrir la misma problema, porque la prueba de cada uno
¿verdad? En cada uno, ahí aparece todos pasaremos por estas pruebas para que nuestro corazón sea probado en el Señor. Oremos. Señor, yo sé que tú estás respondiendo preguntas para algunos, pero también sé que ante la debilidad no hay ninguno de nosotros fuerte. Que Satanás viene a nosotros con un afán de destrucción, que trabaja las emociones y entendimientos desordenados que hay en nuestro corazón y nos hace ver lo que no es real. Y que muchos caen en error y otros pecan en tu presencia. Pero yo sé que tú tienes la respuesta restauradora, sanadora, libertadora que necesitamos. Y que nosotros no somos jueces los unos de los otros en esta causa, pues somos partícipes de las mismas problemáticas. Pero sabemos que podemos aprender a resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Que podemos aprender contigo a pelear, porque esta pelea no es con nuestra fuerza, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová del ejército. Oh Señor, sabemos que tú traes victoria a los que son vencidos en ti, a los que vienen a tu presencia y pelean. Señor, me está pasando este problema, tengo esta necesidad y soy capaz de ser vencido en tu presencia. Y estoy dispuesto a ser derrotado, postrarme delante de ti para permitir que tú te enseñorees en nosotros y nos libres de todo mal. Y no permitir que el mal se enseñoree de nosotros, pues no ha de reinar sobre nosotros la pecaminosidad, sino tu gracia, Señor. Y queremos que ahora tú nos enseñes a renovarnos en fuerza, a renovarnos en entendimiento y a colocar en evidencia, Señor, nuestra batalla personal para hacer lo que es correcto. Señor, las decisiones que agradan tu nombre y no lo que nos separa de ti. Señor, ayúdanos en el tiempo de la crisis y en el tiempo de la tentación. Ayúdanos a recordar tu palabra y a tener la fortaleza para resistir en el día malo. En el nombre de Jesús. Amén.